podrían darnos una idea de la mayoría de ellas. Básicamente hablamos, por ejemplo, de las neurosis de angustia o neurosis de ansiedad. Son estas situaciones en que la persona siente que algo no anda bien con ella, en su mundo cognitivo, en sus ideas, en sus percepciones, se siente extraño, siente ideas, emociones que no logra controlar, sabe que algo le está perturbando, aun cuando todavía es muy difuso. Es una especie de ansiedad flotante, pero que sabe que no está debidamente ajustado ni en su pensamiento ni en su comportamiento. Las neurosis se nos presentan, por ejemplo, en formas obseso-compulsivas. Y este es un término que hoy queremos colocar primero en esta perspectiva para luego hablar en la perspectiva espiritual de la obsesión. Pero clínicamente hablando, una neurosis obseso-compulsiva es un comportamiento en el cual se vinculan ideas que el paciente no puede esquivar y que solo drena a través de comportamientos que no puede evitar. La obsesión son ideas que llegan a la persona y que no las puede rehuir, que le invaden. Y como consecuencia de ello, actúa en forma insólita o extraña, que es la compulsión. Ideas que no puede evitar, comportamientos que no puede dejar de hacer. Estas neurosis obseso-compulsivas se expresan de muchas maneras y las encontramos en las más diversas situaciones. El hecho de que una persona, como cualquiera de nosotros que pudiera estar aquí, en un momento dado se encuentre dentro de un problema de esta naturaleza, no significa ni que está loco ni que está demente. Porque las ideas obsesivas pueden ocurrirnos a cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Y de paso, a veces se presentan de la manera más cotidiana. A veces hay personas, por ejemplo, que sufren dudas extrañas, y por eso estas neurosis se suelen llamar enfermedades de la duda. Por ejemplo, salen de su casa y cuando ya han salido a la calle les entra la duda de si cerraron la puerta y retornan para verificarlo y vuelven a salir y otra vez incluso les vuelve a saltar la misma duda y tienen que mirar la puerta hasta 4 veces. Están siendo víctimas allí de una forma simple de neurosis obseso-compulsiva. Yo recuerdo el caso de una paciente que tuve, una señora que llegó a la consulta con las manos absolutamente rotas y casi sangrantes. Su neurosis le daba por la idea obsesiva de que todo lo que tocaba estaba lleno de microbios, de que si daba la mano a una persona, cualquier cosa que tocaba, sus manos se infectaban, y por lo tanto la compulsión para esa obsesión era írselas a lavar, practicando una especie de ritual repetitivo, en la cual no solamente el jabón, sino según la gravedad de la obsesión, de esa idea extraña que le invadía, el cepillo que, actuando de manera repetida y recurrente, llega a romper la piel de las manos. Bueno, eso requiere una terapia determinada, de la cual luego haremos algún comentario también. Hay personas, por ejemplo, que van por la calle, van a una cita porque tienen una entrevista para un empleo y se imaginan y les entra una idea obsesiva de que yendo por la calle y van caminando, pasando al lado de una reja de un edificio o de una casa, entonces comienzan con la mano caminando a contar y van contando el número
de barrotes de la regla. Y van contando en orden secuencial. Pero si por un momento dado se distraen y pierden la secuencia, regresan otra vez sobre sus pasos para empezar a contar desde el número 1. Porque tienen la idea extraña de que si no hacen ese conteo, no se les va a dar el empleo. Por allí, pues las ideas obseso-compulsivas se pueden tornar peligrosas si llegan en un momento dado a incapacitar a la persona para la vida social, si llegan a provocarle conflictos o problemas mayores. De modo que aquí hay una variedad muy grande de comportamientos y yo les digo con toda franqueza que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida algo de esto le puede haber ocurrido y nadie por eso debe estar pensando que está al borde de la demencia, sino que se trata de situaciones donde el apoyo terapéutico, donde la propia autoayuda, la propia racionalidad le puede orientar para tratar de corregir aquello. Y sobre todo el pensamiento lógico, el pensamiento racionalista, que le lleve a comprender la relación causa-efecto de las cosas, que el conseguir empleo no va a depender de que cuente los barrotes, de que haga un gesto con las manos y de que rece un Ave María, sino que va a depender de otros factores mucho más concretos en función de su objetivo. Por eso el mundo de las neurosis obseso-compulsivas a veces tiene fronteras indefinidas con la superstición, con las creencias supersticiosas y a veces con algunas creencias fundamentalistas de índole religiosa. Con esto no quiero decir que la religión sea una neurosis, aunque Freud lo haya dicho. Lo que quiero decir es que una forma fanática y supersticiosa de la religión o de cualquier creencia, incluso del tipo que sea, filosófica o esotérica, si se torna fanática y supersticiosa, puede desembocar en una conducta neurótica. Bueno, las fobias también son formas neuróticas muy típicas. La palabra fobia en griego quiere decir horror. Es un miedo en grado sumo, un miedo a lo que no hay por qué tenerle miedo. Porque una de las cosas más interesantes y que ayuda mucho a esclarecer es decirle a las personas que una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia. El miedo es lo más natural en el ser humano, es una emoción primaria y además muy importante como mecanismo de defensa. Porque el que no le tiene miedo a la delincuencia en este país, pues más bien hay que ayudarlo terapéuticamente. En cambio, lo que no tendría sentido es el miedo a eventos, a objetos, a situaciones ante las cuales no solamente no hay que tenerles miedo, sino que por el contrario podríamos disfrutarlas. Por ejemplo, una talasofobia es un miedo al mar, una fobia al mar. Hay personas que en su vida no pueden bañarse en el mar y disfrutarlo, porque les entra la idea y reaccionan de una manera fuerte, con grados de tensión muy agudos, ante la creencia de que se van a ahogar o de que el mar les va a hacer daño. Y no pueden hacerlo. Y así como hay fobias a las alturas, o fobias a los espacios abiertos, fobias a las relaciones públicas, fobias a un color determinado, hay fobias a las más diversas situaciones. En la psiquiatría del siglo XIX y parte del siglo XX se hacían diccionarios de fobias con raíces griegas. Entonces era una agorafobia, una claustrofobia, una acrofobia. Hoy en día, en una visión mucho más simplificada, se dice fobia a tal situación. Y no hay por qué estar dentro de ese jardín de raíces griegas para saber de qué se trata. Y así como las fobias, tenemos las manías, que son impulsos incontrolados, generalmente que no obedecen a un fin útil para la persona. Todos hemos oído hablar, por ejemplo,
de los piromaníacos. El piromaníaco drena su angustia y su neurosis por la vía de prender fuego en determinados lugares, a determinados objetos, y disfruta con aquello y libera la tensión. Esto no debe ser confundido, me lo preguntaba una vez una persona, hay quien le gusta quemar un monte o jugar con un fósforo. No deberíamos eso verlo como un piromaníaco, sino ya en grados extremos de comportamiento. E igualmente podríamos hablar de la cleptomanía. El cleptómano en su comportamiento es un caso digno de observación y de estudio. Cuando se ha podido estudiar a fondo un cleptómano y por ejemplo se encuentra lo que él ha acumulado en su casa como producto de lo que ha hurtado, generalmente no hurta dinero, porque ya es otra cosa, ni joyas, ni objetos valiosos. Lo que hurta son muchas veces cachivaches, objetos sin mayor valor, lo cual demuestra que no debe ser confundido con el hurto con fines de apropiación indebida de objetos valiosos, de dinero, sino que es un comportamiento enfermizo que le lleva a apoderarse de una manera compulsiva de cualquier objeto y sobre todo hasta disfrutando el placer de no ser visto, como una manera de liberar y de drenar la energía que le está consumiendo. Y así por consiguiente hay muchísimas neurosis vinculadas a las manías. Tenemos la propia neurosis hipocondríaca, que es también una forma muy particular de alteración. El hipocondríaco es el enfermo imaginario, el que se enferma porque tiene miedo a enfermarse y por lo tanto se enferma por ese miedo y se contagia de cualquier enfermedad de la cual oye o de cualquier síntoma que está presenciando en otra persona. Si esa persona observa a alguien que se le ha producido una taquicardia, pues inmediatamente su tasa cardíaca empieza también a aumentar y así por consiguiente comienza a reproducir los síntomas de otras personas o de situaciones que imaginan. No hay nada peor que hablarle a un hipocondríaco de que nos estamos quedando sin respiración porque él se ahoga antes que nosotros. Pero el hipocondríaco, él cree de verdad que está enfermo. El hipocondríaco es un dolor de cabeza para muchísimos médicos, porque va de médico en médico buscando a aquel profesional que le diga cuál es su presunta enfermedad. Y cuando el médico con toda honradez le dice que está perfectamente sano, en lugar de recibir la noticia como muy buena, piensa que el médico es muy malo, que el médico no sirve. Hasta que llega un médico que, dándose cuenta de la situación, pues dice, pues a este enfermo imaginario le vamos a dar placebos, es decir, vamos a darle soluciones imaginarias también. Si ya es que él cree que está enfermo, pues vamos a seguir por allí y vamos a recomendarle esta medicina, estas pastillas, que son lo último que han producido los laboratorios en Alemania, porque si dicen que en Venezuela no producen el mismo efecto, que son de Alemania, que son de un poder curativo inmenso, que solo debe tomar una y después de las comidas, y con todo ese escenario, con todo ese rodeo, la persona se toma aquella pastilla con la seguridad de que por fin su enfermedad va a cesar. Y cesa. El único problema es que dentro de un mes inventará otra, porque su problema es mucho más de fondo, es una neurosis mucho más complicada. Bien, tenemos muchísimas formas neuróticas que se expresan en síntomas diversos. La psicosis son perturbaciones mentales mucho más graves.
mucho más graves. La psicosis básicamente oscilan dentro de una polaridad maníaco-depresiva. Es decir, estados eufóricos que llevan a la persona a delirar, a alucinar, que lo llevan a creerse los grandes inventores de la humanidad, los salvadores del mundo, que les llevan a imaginarse situaciones grandiosas y repentinamente o súbitamente o en un tiempo determinado entran a la otra fase, a la fase depresiva, donde todo lo contrario, piensan que el mundo se ha acabado para ellos, que ya no hay solución, que ya no sirven, se postran y se incapacitan para la vida social, para su vida laboral o para sus actividades. La psicosis generalmente tiende a oscilar en el paciente en esos dos extremos. Y dentro de ello se pueden producir muchísimas expresiones de gravedad en su trastorno mental. Por ejemplo, los cuadros histéricos, las histerias, sobre todo las histerias conversivas, son comportamientos extremadamente complejos. Una histeria de conversión, por ejemplo, es aquella en la cual la actitud enfermiza en la mente de la persona le lleva a provocar y a desencadenar síntomas que pueden mostrarse en las más diversas enfermedades del organismo, que pueden lesionarle órganos, sistemas y su vida misma, como resultado de que han somatizado el cuadro patológico mental. De modo que la psicosis, y llevadas al extremo de la esquizofrenia, estamos ya en los grados más extremos y más severos de la propia demencia, de la propia alienación mental, de la propia locura. Entonces ya en estos niveles se produce una evasión de la conciencia, se escinde la conciencia, se aleja de la realidad, se producen cuadros de despersonalización, es cuando la persona ya no se reconoce a sí misma, sino que se cree que es otra. Las caricaturas típicas muestran a estos pacientes haciéndose con el gesto típico de que son Napoleón Bonaparte, o los que se creen Simón Bolívar, o los que se creen Jesús de Nazaret, o los que se imaginan que son faraones egipcios, o bailarinas de la corte, y se empieza a producir toda aquella situación donde la persona deja de ser quien es y se despersonaliza. O, además de esa despersonalización, se produce un fenómeno de desrealización, es decir, que pierde la perspectiva de la realidad. Ya las cosas no son como son, sino que las percibe macrópticamente, aumentadas o disminuidas o cambiadas. Las otras personas ya no son quienes son, se les cambia su percepción, las ven como monstruos, o las ven con figuras fantasmales, o la ven en formas extrañísimas. En estos cuadros, cuando el paciente se encuentra así como resultado de cualquier causa, por ejemplo, es muy típico del paciente con adicciones tóxicas muy graves, son muy típicos los casos donde esta despersonalización y desrealización se produce. Recuerdo perfectamente un caso de un joven, diría que no tendría más de 22 o 23 años, en el hospital psiquiátrico en Lidis, en Caracas, que estaba allí hospitalizado pero bajo vigilancia policial. Yo tuve que ver con ese caso en atención clínica y recuerdo una entrevista en una fase de lucidez que este joven me informó algo que me parece muy importante y sirve para todos, para la comprensión de algunos comportamientos en las personas, jóvenes o no, que consumen
sustancias estupefacientes. Recuerdo que este joven estuvo detenido, está en tratamiento psiquiátrico además, y por consumo de drogas. Recuerdo que en su caso, que tiene una historia delictiva muy fuerte, en el caso de la entrevista que yo le hice, me comentaba, yo le pregunté que por qué había asesinado de varios disparos a una persona que había atracado en la calle, y después de varias etapas de la entrevista, lo que quedó en claro, y es parte del efecto alucinatorio de la droga y del trastorno que produce en la percepción, este joven me confesaba que lo mató porque después de atracarlo y la persona no se resistió, le entregó el dinero, la cartera, los objetos que llevaba, el reloj, y no se resistió. A bien le imploraba que se llevara todo, pero que no le hiciera nada, como cualquiera de nosotros reaccionaría normalmente en una situación parecida. Este joven me confesó que en el momento en que él está bajo el efecto de las drogas atracando, este señor, él ya no veía la cara de él, sino que veía la cara de un monstruo con tentáculos que se le abalanzaba. Entonces había producido un efecto de desrealización. La realidad le había cambiado. Y él decía que él había disparado en defensa propia. Porque en su mente estaba todo tan trastornado que él lo que alucinaba era que esta persona más bien se le venía encima y se le venía como un monstruo. Esto ayuda mucho a entender por qué a veces nos preguntamos por qué leemos continuamente en la prensa, por qué el asaltante, el atracador, homicida, muchas veces mata sin que la persona se resista. Y muchas veces es que los efectos alucinatorios de las drogas lo llevan a perder todo sentido de responsabilidad y toda percepción real. De modo que esto es sumamente complejo. Bueno, el hecho es que los pacientes ya en grado psicótico completo de perturbación, lo que llamamos locos, pues nos muestran unos signos de comportamiento extraño, ya no son capaces de llevar adelante una conversación, ya no siguen instrucciones, han perdido la conciencia del yo, ya su mundo delira por completo, es decir, se hayan extraviados en el tiempo y en el espacio. Bueno, frente a eso, nos encontramos todavía en nuestras sociedades y más en los países subdesarrollados, nos encontramos con criterios hospitalarios, con procedimientos que solo en un porcentaje pequeño recuperan al paciente mental. Si uno comparase estadísticamente lo que la medicina logra cuando atiende los problemas del cuerpo a lo que la medicina logra cuando atiende a los pacientes con enfermedades de la mente, hay una desproporción. O sea, los inmensos avances médicos, la tecnología médica ha logrado maravillas ya en nuestro tiempo y lo seguirá logrando cada vez más en el futuro. Pero cuando se trata del paciente mental, los resultados no son iguales. Pareciera que la medicina del cuerpo logra resultados superiores a la medicina de la mente. Es allí donde invitamos siempre a la reflexión acerca de si en algunos casos los criterios que se emplean de tipo diagnóstico y terapéutico podrían ser, no podrían ser los adecuados. Y si podrían haber otros conceptos, otros esquemas, otra manera de abordar la complejidad de la enfermedad mental, donde hay factores que a veces son dejados de lado. El hecho es que el paciente mental, sobre todo ya en grado fuerte de perturbación,
no solamente se incapacita y se inhabilita para la vida, sino que muchas veces la familia a veces lo ayuda un tiempo, pero después se desentiende, la familia termina hastiándose de la situación y a veces, en los casos más lamentables, pacientes, personas víctimas de estas afecciones son lanzados a la calle y deambulan como parias. Cuando son recluidos en instituciones hospitalarias públicas, la situación es deplorable, en muchos casos. Cuando en algunas oportunidades tienen la posibilidad del apoyo privado con el recurso económico que ampare esa posibilidad, la atención es mejor. Pero aún así, la capacidad, la posibilidad de recuperarlos sigue siendo baja. Allí es donde tenemos que examinar cómo se está atendiendo al paciente mental. En una forma simplificada, yo les podría decir que hay dos caminos fundamentales para atender al enfermo mental. El camino farmacológico, farmacoquímico o el camino psicoterapéutico. A veces se plantean como esquemas separados o excluyentes. En nuestra opinión, deberían ser tratamientos que se podrían combinar. Los fármacos de toda naturaleza, los estimulantes, los antidepresivos, los ansiolíticos, todos los fármacos que puedan emplearse en el apoyo del paciente mental, sin duda que ayudan y son útiles y son necesarios. No tengo ninguna duda al respecto. Y no tengo dudas de que la psiquiatría encuentra una referencia importante en el empleo de ellos. Pero de la misma manera no tengo dudas de que el fármaco fundamentalmente atiende a los efectos, atiende a los síntomas, pero difícilmente va a las propias causas del problema. Y por lo tanto, se condena al tratamiento permanente, de por vida, crónico, al propio hospitalismo, se condena al paciente. Se controlan síntomas, pero se le condena a depender de ellos el resto de su vida. Y generalmente en dosis cada vez mayores, porque el grado de tolerancia del organismo va cambiando según la habituación. En las discusiones que se hacen, en las corrientes modernas de la psiquiatría, en las tendencias tradicionales, en la psiquiatría transpersonal y humanista, se debate sobre esta materia. Incluso hay escuelas contemporáneas que se llaman de antipsiquiatría. Son psiquiatras que plantean una antipsiquiatría porque consideran que hay que revisar y reformular el concepto del enfermo mental y el tratamiento que se le da. Lo que pasa, y debo decirlo con mucho respeto, pero es así, lo que pasa es que es más cómodo administrar un medicamento que atender a un ser humano en toda la complejidad de su problema, en todo su registro anamnésico, biográfico, biopatográfico, familiar. Mucho más rápido administrar unos medicamentos que tener que enfrentar la